Mi nombre es Lorena Elizabeth Martínez Prieto y esta es la actividad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal, de la Unidad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal en las Pymes, correspondiente a la asignatura Normatividad Fiscal de la carrera Gestión y Administración de Pymes en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenidos. En este video, referente a la asignatura Normatividad Fiscal, daré una breve explicación sobre la función y aplicación de las leyes fiscales de México, las cuales representan hoy el papel fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, así como la importancia que esto representa para el correcto manejo y operación de las funciones de las pymes. Conoceremos los fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes para el entendimiento de la naturaleza de estos, los mecanismos que articulan la operación eficiente de la ley de ingresos, así como también funciones y elementos de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Como parte de esta introducción, hago mención de una de las principales características del federalismo fiscal, que es el fortalecer y mantener apoyado el sistema nacional mediante un método recaudatorio o sistemas fiscales federales, con la intención de mantener fuertes la obtención de ingresos que permitan cubrir las necesidades de desarrollo nacional a través de la recaudación de impuestos, con la colaboración de la Federación, estados y municipios, generando unión de intereses y desarrollo que aseguren el éxito de las metas establecidas para el crecimiento nacional. Por consiguiente, daremos paso al ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo. Ley de Ingresos. Es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se captan los recursos financieros que permitirán a la Federación cubrir los gastos durante un ejercicio fiscal. Su formulación y ejecución en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente y con fechas precisas. Como resultado, tenemos mecanismos bien articulados que permiten el equilibrio entre obtención de recursos y gastos del mismo, conforme a las necesidades de desarrollo económico y social. De este se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, que permite establecer las formas para obtener los ingresos necesarios y asegurar su funcionamiento. Y es de aquí la importancia de la Ley de Ingresos, que para ser más precisa, su descripción e indispensable aportación a la estructura económica nacional por medio de la estructura y fundamentos de las finanzas públicas y la política fiscal en función a la operación de las pymes. Además del impulso que le brinda la política de gasto público y el presupuesto, que a continuación presento su descripción. Finanzas públicas. A través de las empresas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funcionan de mecanismo para la generación de empleo, redistribución del ingreso o renta nacional. Su importancia es el recabar los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales, posteriormente, serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Está claro que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional se verá reflejado en inversiones para el desarrollo económico de nuestra nación. Su proceso es el siguiente. Captación de ingresos. El gobierno federal obtiene ingresos mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual los proyecta y calcula gastos y egresos considerando las necesidades del gasto público e invierte en programas de obras públicas y de desarrollo social. El siguiente paso de su proceso es el regular y estructurar de manera correcta las finanzas públicas, dándole paso a la política fiscal. Como ya lo dijimos, la política fiscal es el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional mediante la captación e imposición de impuestos. Algunos de sus elementos son impuestos, gasto público, etc. Esto administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave en México:
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. El Banco de México prevé e informa sobre la situación económica del país y busca regular la inflación, tipo de cambio y reservas nacionales mediante mecanismos de funcionamiento internos llamados política monetaria. Esta trata de regular la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación. La política monetaria se torna expansiva, lo que generará que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Lo anterior induce a un gasto generalizado, permitiendo el flujo de dinero interno, además de impulsar un dinamismo económico positivo que activa la función de la política fiscal. Entendiéndolo como a mayor consumo, mayor captación de impuestos y beneficia a las empresas por medio de los ingresos de venta, propiciando esto una mayor producción interna. También activa lo que se conoce como flujo circular económico, que define lo siguiente: si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. Por tanto, la política fiscal trata de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, así como establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo con la transición económica nacional. La política de gasto público en México está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación. El gobierno la emite en diciembre de cada año y en ella se establece la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. El organismo público encargado es la Secretaría de Hacienda, la cual proyecta y calcula los egresos del gobierno federal en atención a las necesidades del desarrollo nacional. Formula el programa del gasto público federal y los presenta a la consideración del presidente de la República, así como también evalúa y autoriza los programas de inversión público federal. Sus elementos son presupuesto de egresos, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal y criterios generales de la política económica. Presupuesto es como un resumen sistemático y cifrado de las previsiones de gasto y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar el gasto confeccionado en periodos regulares, que comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público. El proceso de elaboración consiste en la participación y coordinación de todas las secretarías de Estado, así como las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de preparar el documento de recaudaciones, donde se instituye la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera adquirir presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías, a la vez, preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. Por su parte, la Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, que otorga la autorización para la realización del gasto público. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal, como resultado de un aumento en los ingresos. Para terminar, cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente a partir del primer día del año siguiente.
la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. El presupuesto es un documento ex ante, es decir, se elabora antes de que las cosas sucedan. Por lo tanto, está en el ámbito de las proyecciones económicas y ahí se anticipan las políticas fiscales que el gobierno espera realizar durante el ejercicio. Metodológicamente existe una diferencia sustancial a la hora de reflejar las cifras previstas, así, mientras que los gastos se fijan, los ingresos se estiman. La gama de funciones asumidas por el Estado no es un factor constante en el transcurso del tiempo. Se incorporan nuevas actividades y otras dejan de ser necesarias o son transferidas al mercado. Pero la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direccionará el rumbo de nuestro país. A continuación, fuentes bibliográficas, y esta fue una presentación para la materia normatividad fiscal.